Eh, Soy abogada especialista en legislación familiar. Llevo ya algunos años ejerciendo eh, esta bonita carrera, ¿no? Vamos a continuar, dar inicio en realidad con el tema del día de hoy que vamos a tratar, que vendría a ser la concepción in vitro y sus efectos legales en el derecho de familia Bolivia. Les voy a compartir eh, unas diapositivas para ir dirigiéndonos en esta clase, ¿no? Denme un segundito, por favor. Perfecto. ¿Están viendo? Si me confirman, por favor. Así es, doctora. Podemos visualizar sus diapositivas. Perfecto. Bien, la concepción in vitro o la fecundación in vitro, vamos a dar una breve introducción a, a todo lo médico de este tema, que incluye todo lo médico en este tema, ¿ya? ¿Qué es la concepción in vitro? Es el procedimiento por el que se extraen los óvulos del ovario de una mujer y se combinan con las muestras del varón, en este caso el semen, para formar embriones, ¿ya? Los embriones crecen en un laboratorio por algunos días y luego se colocan en el útero de la mujer o se congelan para usarlos en el futuro. En consecuencia, esta fecundación in vitro supone la oportunidad que la concepción se desarrolle con normalidad. Esta técnica se utiliza cuando existe infertilidad femenina, cuando existe esterilidad en la pareja, es decir, en el varón, cuando hay incompatibilidad genética, inmunológica y demás situaciones, ¿no? La fecundación in vitro se clasifica en las siguientes modalidades. La homóloga, que se da con óvulo propio y semen de la pareja. En esta modalidad existe una variante, ¿ya? Cuando la mujer es infértil por carecer de útero, pero tiene ovarios capaces de ser fecundados, ¿ya? También está la fecundación in vitro con óvulo propio y semen de donante anónimo, la ovodonación, que se da con células de donante anónima, el óvulo anónimo y el semen de la pareja. La doble donación, que vendría a ser con el óvulo y semen de donantes anónimos, y el método ROPA, que se da la fecundación in vitro con óvulo de la pareja y semen del donante. En base a esta conceptualización médica básica de los tipos de las técnicas de reproducción humana asistida, se entiende que los países deberían de desarrollar lineamientos o bases jurídicas de las técnicas de reproducción humana asistida. Esto con el fin de regular todos estos actos que se dan en la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos legales? Desde el punto de vista jurídico, el proceso de la reproducción humana garantiza la vida de un nuevo ser humano. Por tanto, el derecho de concebir, ya sea de forma natural o asistida, así como el nuevo ser humano concebido. Ambos deben gozar de protección por parte del Estado como un derecho fundamental de las personas. Sabemos que la reproducción humana asistida implica el ejercicio de derechos
por parte de los progenitores. Y la otorgación, perdón, de garantías al concebido, al embrión concebido, por si acaso. Es muy importante saber diferenciar óvulos fecundados de embriones concebidos. Esto se los voy a explicar más adelante. ¿Por qué es importante diferenciar esta terminología? Bien, decíamos que es importante la protección del Estado como un derecho fundamental de las personas. Sabemos que la reproducción humana asistida implica el ejercicio de derechos por parte de los progenitores. Ya habíamos recalcado eso, ¿verdad? Estos derechos son tutelados por el Estado y que en determinado momento pueden verse afectados, pueden estar en tela de juicio ante el vacío normativo existente referente a este tema. No solo en nuestra legislación, sino en varios países y continentes. Esto coloca en situación de inseguridad jurídica a quienes recurren a las técnicas de reproducción humana asistida y puede dar origen también al uso indebido, arbitrario y con fines ilícitos e inmorales de estos métodos reproductivos con el único afán de lucro y no de asistencia. Hay un caso que les voy a comentar, es el caso Costa en Paván contra Italia, se ha dado el año 2012, donde una pareja ha recurrido a la fecundación in vitro con la finalidad de apalear cierto tipo de enfermedades, ya que ellos eran portadores de la fibrosis quística, y utilizaban esta técnica para evitar tener hijos con este padecimiento. Es decir, fecundaban óvulos, se llegaban al punto de tener embriones, y cuando sabían, se detectaba que eran portadores de algún tipo de enfermedad, la más preocupante para ellos, la fibrosis quística, desechaban estos embriones. De igual manera, hay un caso similar en Reino Unido de Regina Quintabal, donde la pareja buscaba tener un hijo sano que en un futuro pudiera ayudar con la donación de médula a su primer hijo que padecía de una enfermedad. La enfermedad, si mal no recuerdo, era beta talasemia. Era una enfermedad autoinmune, me parece. Es así que es tan necesario que los países lleguen a regular estos actos que se dan en la sociedad, porque como estos casos, hay miles que ya les voy a ir comentando en el transcurso de la ponencia. El programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en el Cairo en el año 1994, en su punto 7.2 nos dice que la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias. En todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Además, establece que los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en documentos internacionales, sobre todo los de derechos humanos. Y es en virtud a esto que todas las personas, sin discriminación,
tienen derecho a decidir con autonomía plena si se desea procrear, cuántos hijos se desea tener, el intervalo de sus nacimientos y el derecho a llevar un periodo gestacional dotado de seguridad, ¿no? Sin embargo, la necesidad de ser padres es más un deseo y no un derecho. Esto debido a que el Estado no puede proveernos de un hijo, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos exigir el cumplimiento de este derecho. Yo tengo derecho a ser padre. Eso no está contemplado en ninguna legislación, en ninguna declaración de derechos humanos. No es un derecho absoluto. Pero lo que podemos hacer al respecto es ejercer nuestro derecho a la reproducción. Sabemos que los derechos reproductivos de los seres humanos están protegidos por los derechos humanos. Son inalienables, integrales e indivisibles. Y se tratan de libertades fundamentales, ¿no? Son reconocidos, como hemos mencionado ya, por la comunidad internacional a través de diversos instrumentos legales que deben ser adecuados a las legislaciones de cada estado. Por lo que los derechos sexuales y reproductivos involucran el derecho humano de todas las personas, sin discriminación, a tener control de su sexualidad, su propio cuerpo, sin coerción ni injerencia de otros. Hay un caso que ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos, del caso Artavia Murillo y otros, versus Costa Rica del año 2000. Les cuento sobre este caso. Ha sido muy notorio este caso, mucho más por lo que ha concluido la Corte. En el año 2000, la Sala Constitucional de Costa Rica, para prohibir la fecundación in vitro, ha argumentado de que está primero el respeto al derecho a la vida. Esto, según ellos, bajo el análisis del artículo 4.1 de la Convención, en el que indica que el derecho a la vida es primordial. La Convención, sin embargo, ha indicado que el análisis de este artículo mencionado no puede llevar a la conclusión de que el embrión pueda o deba ser tratado jurídicamente de manera igual a una persona. Además de que el embrión, indican ellos, debería pasar por varios procesos y facetas para gozar de una protección gradual. No así desde el principio, mucho menos cuando se tratan de óvulos fecundados, ¿no? Estamos hablando de que la Convención no reconoce al embrión en sus primeras facetas como un ser humano, mucho menos va a reconocer como sujeto de protección a óvulos fecundados, ¿no? Entonces indica que el artículo 4.1 debe permitir un adecuado balance entre derechos e intereses. Y esto implica que no puede alegarse a la protección absoluta del embrión, anulando otros derechos. De igual manera, y en un punto muy interesante, determinó que la infertilidad es una limitación funcional o enfermedad y que así es reconocida por la Organización Mundial de la Salud.
Retomando puntualmente el objeto de estudio en esta jornada, y si bien los derechos sexuales y reproductivos van de la mano, pero no cuidan ni protegen lo mismo, Bolivia, como en muchos países de Latinoamérica, no tienen una normativa acerca de los procedimientos de las técnicas de reproducción humana asistida. Tampoco existen hospitales públicos, ¿no?, que puedan brindar este servicio a los matrimonios con dichos problemas. Por poner un ejemplo, el alquiler de vientre o embarazo subrogado o delegado es una realidad en Bolivia, es algo que está sucediendo. Y es un procedimiento realizado en el país sin una normativa de por medio. Ninguna que pueda determinar quiénes pueden optar por este método y cómo debe ser realizado. Es más, en muchos países, sobre todo europeos, el vientre en alquiler se ha prohibido. En Reino Unido me parece que sí permiten, pero con la condicionante de que no haya un pago de por medio. Esto porque indican que el nacimiento, la concepción de un niño no debería ser un acto mercantil, ¿no? Eh, Hay países, eso sí, donde el vientre de alquiler es un acto totalmente normal. Por ejemplo, la India, Nepal, Tailandia, Tabasco, permiten a un costo muy bajo, costo económico muy bajo y con menos control legislativo, llevarse a cabo este tema de los vientres de alquiler. Por eso que la gente de distintos países viajan a estas ciudades para alquilar vientres, ¿no? En Bolivia, la reproducción humana asistida no tiene un marco jurídico específico que regule estos procedimientos y la utilización de diversos métodos y técnicas en el proceso de la concepción hasta el nacimiento. Por lo tanto, este vacío legal ha obligado a Bolivia y otros países se apliquen estas técnicas de reproducción humana asistida de acuerdo a las normas éticas, bioéticas de la medicina. Lógicamente esto no es suficiente, ¿no? Ante la ausencia de la norma al respecto, crea una nueva disyuntiva para el derecho, específicamente para el derecho de familia, puesto que el Estado tiene el deber de tutelar y defender los derechos fundamentales y las garantías constitucionales del nacido vivo concebido mediante estos procedimientos. Refiriéndonos especialmente a la paternidad, es decir, a tener una familia. Un ejemplo, a ver, sobre los vientres de alquiler creo que se da más este tema. Hay un caso que se ha dado en una clínica, la clínica Let's Teaching Hospital, me parece que es, donde dos parejas fueron a que se les implante sus óvulos fecundados. Pareja A, pareja B. Eh, Pareja A consigue el embarazo, llega un embarazo, la pareja B no lo consigue. Pasados los meses, nacen los bebés gemelos de la pareja A. Resulta que la pareja A son personas blancas y la pareja B eran personas de raza negra, ¿ya? Los gemelos que nacen de la pareja A salen, nacen
de raza negra, ¿ya? Indagando en la clínica qué es lo que pudo haber pasado, realizan pruebas de ADN y demás, se dan cuenta que la mujer de A fue fecundada con los óvulos de la pareja B. Es ahí donde se da la mayor problemática porque sobre la paternidad de estos niños, ¿no? La disputa legal sobre la paternidad de estos niños. Si bien estos casos se han dado en países de primer mundo, es algo que se puede dar en nuestro país, porque ya les había comentado que la reproducción humana asistida es algo que está sucediendo en Bolivia. Es muy común ver propaganda sobre clínicas de reproducción humana asistida, ¿no? Sobre todo en Santa Cruz. Que no se hayan hecho visibles los casos de bebés probetas que hayan nacido en Bolivia es otra situación, ¿no? Por el tema del derecho a la privacidad y demás, pero es algo que se está dando. A ver, el derecho a la vida bueno, este es la diapositiva, se está viendo el caso Artavia Murillo, que ya les había comentado, ¿no? La constitución política, legislación boliviana, vamos a tocar ese tema. La constitución política del Estado en Bolivia ha sido puesta en vigencia el año 2009, ¿no? Después de un largo proceso de reforma constitucional establecida a partir de la conformación de la Asamblea Constituyente, se logra redactar una constitución con matices diferentes a lo tradicional, sobre todo en nuestros derechos y deberes fundamentales, que también están regulados, ¿no? Por el marco internacional, por medio de tratados, convenios, protocolos, declaraciones y otros instrumentos de carácter internacional. En nuestra constitución política se plantea el concepto del vivir bien, como indica el artículo 8 en su parágrafo segundo, en el que nos dice que el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos, etcétera, etcétera. Y en su última parte dice, para vivir bien. El Estado se sustenta en estos valores, ¿no? Para una vida en común bien. Como se puede observar, estos valores y principios buscan vivir con igualdad de oportunidades, equidad social y demás. ¿Esto qué significa? Significa que todos tenemos los mismos derechos en cualquier ámbito. Hablando puntualmente en el tema que nos interesa, tener y formar una familia. Todos tenemos el derecho de tener y formar una familia. El derecho al tratamiento médico para recurrir a las técnicas de reproducción humana asistida podría considerarse una expresión del principio de dignidad e igualdad de oportunidades, por ejemplo. Estos principios se consideran derechos constitucionales, ¿verdad? Nuestra Carta Magna nos otorga y garantiza a todos los bolivianos. Si bien la Constitución afirma la importancia y el papel de la familia en la comunidad,
No detalla la definición y estructura de la familia, por ejemplo, o los medios o métodos para fundar una. Respecto a la importancia de la familia, nos señala lo siguiente en su artículo 62, nos indica que el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral, nos dice. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos y obligaciones y oportunidades. Es lo que nos indica la Constitución Política del Estado. Por tanto, la familia en el país es el núcleo fundamental de la sociedad y del Estado plurinacional de Bolivia. La Ley 603, nuestro Código de las Familias y del Proceso Familiar, nos indica en su artículo 2, en primera instancia, que la familia está conformada por personas naturales unidas por relaciones afectivas, emocionales y de parentesco. Esta primera parte de la definición refleja, ¿no?, lo establecido por la Constitución Política del Estado, en sentido de que el ser humano no puede desarrollarse aislado del entorno familiar, de un entorno familiar. Esto está fuertemente unido y afianzado a través de los vínculos de unión consanguínea, afectiva o emocional, ¿no? Y que dura de un periodo indefinido de tiempo. Sin embargo, al continuar con la definición de la familia en el Estado boliviano, la Ley 603 considera que esta familia no siempre será conformada de la manera denominada tradicional o natural. Por tanto, a la hora de establecer una definición exacta, podemos denominar a la familia como una familia de tipo no tradicional. Así, la norma establece que esta familia puede ser de carácter adoptivo, por afinidad o de otras formas, nos indica, dejando libre a la interpretación la conformación de esas otras formas de familia. Por tanto, podemos afirmar que dentro de esas otras formas de constituir una familia o de ejercer el derecho a tener una familia, se encuentra además de la tutela, la conformación de una familia con ayuda de las técnicas de reproducción humana asistida. Es ahí que nace la necesidad vital, la importancia de regular legalmente, de crear un ordenamiento jurídico boliviano. El artículo 2, que ya les había comentado hace un momento, que nos decía sobre las familias, ¿qué nos dice puntualmente? Artículo 2 de las familias, del Código de las Familias. Las familias desde su pluralidad se conforman por personas naturales que deben interactuar de manera equitativa y armoniosa y se unen por relaciones afectivas, emocionales y de parentesco por consanguinidad, adopción, afinidad u otras formas. Me interesa mucho que hagamos énfasis en estas dos palabras. Nos habla de que las familias se conforman por personas naturales, unidas, por diferentes situaciones, ¿no? ¿Qué sucede con este artículo? Abre la posibilidad de la conformación de una familia con ayuda de las técnicas de reproducción humana asistida.
El Código de las Familias dedica varios artículos y secciones a determinar la importancia de la familia en el individuo social, en la sociedad misma y en el Estado. Les otorga garantías y protecciones necesarias, ¿no? Pero no menciona en ningún momento a los niños nacidos de la reproducción humana asistida. Les pongo un caso, a ver, ¿qué sucede cuando una pareja decide congelar óvulos fecundados? Una pareja casada, estable, decide congelar óvulos fecundados para buscar un embarazo más adelante. Con el paso de los años, la pareja se divorcia, procede la desvinculación, pero la mujer siente esa necesidad de ser mamá, tiene el deseo de ser mamá. Quizás por la edad no puede, por algún tipo de enfermedad y demás, pero recuerda que tiene los óvulos fecundados. Suponiendo que llega a darse la fecundación de estos, perdón, la concepción de estos óvulos fecundados, procede un embarazo. ¿Qué pasa con el ex esposo? ¿Cómo se va a dar la filiación de este niño? Si ya están divorciados, él no ha autorizado la concepción de este niño, lo ha hecho hace años atrás, cuando había una vida en común. Ahora él está casado con otra persona, tiene otra pareja, tiene otros hijos, ya no le interesa tener hijos con su expareja. ¿Cuál es la situación jurídica de este niño? ¿En qué queda este niño? Es ahí que entra el tema de la filiación, ¿no? La Constitución introduce varios principios que informan con mayor o menor eficacia la regulación de la filiación. En primera instancia nos dice que la igualdad de los hijos ante la ley con independencia de su filiación, es decir, filiación matrimonial, no matrimonial, adoptiva, surten los mismos efectos. Al respecto, el artículo 65, me parece que contempla lo siguiente. Nos dice que en virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida, dice, salvo prueba en contrario, a cargo de quien niegue la filiación. Como se puede observar en el contenido del artículo, la presunción de la filiación se hará valer tanto por el progenitor como por la progenitora, de forma indistinta. ¿Por qué es importante hablar sobre este tema, sobre la filiación en este punto? Porque la máxima problemática legal que nos pudiera surgir a raíz de la reproducción humana asistida sería en este punto. Ya que una vez, o sea, una vez establecida la filiación, todos los derechos y deberes fundamentales del niño están totalmente garantizados, ¿no? La máxima problemática, como el ejemplo que les había dado hace un momento, sobre la pareja que ha congelado los óvulos y después se han divorciado, eh, queda en ese vacío legal el niño. Yo me pregunto, ¿qué haría un juez? Hay muchos casos internacionales eh, muy similares al ejemplo que les acabo de dar. Por ejemplo, el caso Davis contra Davis, que se ha dado en 1992, imagínense en esos años.
en la que la pareja congela embriones, luego se divorcian, pasado unos años, la señora desea utilizar los embriones, pero el señor Davis no otorga la autorización, alegando que él ya no quiere tener hijos con la señora y que tiene derecho a no ser padre. Ahí nos aparece una nueva figura, ¿no? Del derecho a ser padre, a no ser padre. ¿Existe ese derecho? Nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿existe el derecho a no ser padre? En este tipo de casos de fecundación in vitro, reproducción humana asistida, me parece que es ahí en ese momento en el que se podría dar este derecho, entre comillas, el derecho a no ser padre. Eh, Hay otro caso muy similar, que es el caso Nahmani versus Nahmani, que es al revés, ¿no? Es el varón quien desea utilizar los embriones, perdón, los óvulos fecundados congelados, pero la señora no lo deseaba. El señor pretendía alquilar un vientre de alquiler y demás. Hay otro caso, en el caso Evans contra el Reino Unido en el año 2007. La señora Evans fue diagnosticada con cáncer, eh, cáncer de útero, me parece. Su médico les recomienda congelar óvulos fecundados, porque debido al cáncer es que le iban a extirpar todo el sistema reproductivo, útero y demás, y que más adelante ella no iba a poder tener hijos, iba a quedar estéril, ¿no? En su momento la señora acepta porque tenía una pareja estable. Su pareja acepta también donarle la muestra de esperma. Sin embargo, años después, cuando la señora Evans busca ser madre, la persona que le ha donado las muestras de esperma ya no es su pareja. Entonces le niega la autorización y ella acude a los tribunales exigiendo, ¿no? Le den esos óvulos fecundados para poder ella tener el embarazo que tanto deseaba. Sin embargo, el tribunal establece que ella puede ser madre de otras maneras y que no se le puede obligar al señor, a su expareja, a establecer una filiación que no desea. Ahí entra la figura del derecho a no ser padre o madre. Entra también el tema del consentimiento, ¿no? Ya que las personas que otorgan el consentimiento también van a ser sujetos a obligaciones establecidas por la filiación. Así lo dice nuestro Código de las Familias. Es el único artículo en el que habla expresamente, que se refiere expresamente a, a la reproducción humana asistida. Está, me parece, el artículo 19, se los voy a leer, del Código de las Familias. Dice, capítulo segundo, negación de maternidad o de paternidad. Artículo 18 nos habla de la acción de negación de maternidad o de paternidad. Dice, la maternidad o paternidad puede ser negada por quien figure en el registro como padre o madre en el plazo de 6 meses desde que ha tomado conocimiento de su registro, dice. El artículo 19 nos habla de la no aplicabilidad. En los casos en que se hayan recurrido a técnicas de reproducción asistida con consentimiento escrito previo, informado y libre de la madre, del padre o de ambos, no se aplica la impugnación de filiación para quienes hubiesen dado su consentimiento. ¿Qué significa esto? Significa que
Uno, como lo dice expresamente nuestro código, se puede observar cuando hay consentimiento, no procede la impugnación de la filiación. En consecuencia, el hijo habrá de considerarse como hijo de los progenitores, ¿no? Dos, nos dice que de alguna manera el Estado reconoce la existencia de otras formas de reproducción. Nuestros legisladores reconocen la existencia de todos esos actos que se dan en la sociedad, del vientre de alquiler, fecundación in vitro, la existencia de bebés probeta en nuestro país, etc. En consecuencia, en Bolivia no existe ningún texto legal prohibiendo las formas de reproducción humana asistida. Por consiguiente, en el caso de hacerse, se trata de un acto médico practicado de forma exclusiva bajo la responsabilidad de quien lo realiza. Es decir, de las personas que se someten a estos procesos de búsqueda de embarazo y así como los médicos. Esto implica que las técnicas de reproducción humana asistida no son ilegales, mientras no exista una disposición legal que la prohíba. En derecho sabemos, ¿no?, que lo que no está prohibido está permitido. Es una frase muy común que lo utilizamos y que se puede aplicar en la legislación, en el ejercicio de nuestros derechos y demás. Esto también significa que las prácticas objetables relacionadas con las técnicas de reproducción humana asistida que pueden llegar a causar daño a las personas y a la comunidad no pueden ser sancionadas, ¿no? Pensar que estos actos pueden llegar a causar daño a la comunidad, a las personas, eh, nos hace entrar en razón de la importancia para regular las técnicas de reproducción humana asistida. Existen serias dificultades en Bolivia al no contar con una legislación específica que regule las técnicas de reproducción humana asistida. Hay incertidumbre en la ciudadanía en cuanto a la aplicación de las reglas preexistentes, ¿no? Si es legal, permitido, prohibido. Las disposiciones clásicas que abordan el tema de la reproducción humana natural y otros temas relacionados pueden ser insuficientes para abordar los problemas que surgen de las técnicas de reproducción humana asistida. No olvidemos también que al existir este vacío legal, también existe la ausencia del derecho a acceder a servicios de reproducción. Eh, Esto en pro de las parejas infértiles, casadas, solteras, parejas del mismo sexo, etcétera. También de la participación, ¿no?, de terceros donantes. En contraste a otros países, como ya lo hemos dicho repetidas veces, en Bolivia no existe una regulación sobre estas técnicas. Sin embargo, estas se realizan de manera permanente en clínicas particulares. El avance de la ciencia y la tecnología en salud ha reconocido que aquellas parejas que desean tener descendencia acuden a centros especializados para satisfacer sus deseos reproductivos. Las únicas señales normativas que tenemos en Bolivia al respecto
son los artículos 2 y 19 de la Ley 603 del Código de las Familias, ¿no? Hay una ley muy sencilla que es la Ley de Donación de Órganos y Células, que tampoco es suficiente para una realidad que apremia. En consecuencia, repetimos una vez más, se hace necesaria la normativización de las técnicas de reproducción humana asistida en todas sus variedades, como la inseminación artificial, la fertilización in vitro, la donación de gametos, el vientre de alquiler, etc. En Bolivia hay 12 casos, me parece, de madres sustitutas. En la ciudad de Santa Cruz y Cochabamba se han dado estos casos. Acá me ha llegado una pregunta, dice, si el Estado protege a las familias, ¿por qué existe el divorcio sumarísimo hecho por notarios? Bien, el divorcio hecho en las notarías pide ciertos requisitos, ¿no? Entre esos, el no tener hijos. Déjame a ver, por acá tengo, me parece, los requisitos para poder acceder a un divorcio en una notaría. Sin embargo, está el requisito ese, ¿no? De no tener hijos. Entonces, si bien el Estado protege a las familias, también respeta y reconoce nuestros derechos, ¿ya? No nos pueden obligar a estar casados, ¿no? Hay una jerarquía de derechos. Siguiente pregunta, dice, ¿el derecho a no ser padre es lo mismo al derecho al aborto? Bien. No existe en nuestra legislación y me parece que en ninguna el derecho a no ser padre. Si bien he tocado este tema del derecho a no ser padre, es porque se ha dado en un caso les voy a repetir este caso, es Davis contra Davis en 1992, en la que el señor, por primera vez, ¿no? Alega que él no quiere tener hijos y que tiene derecho a no ser padre. Esa es una cuestionante, eso es una frase digna de estudio, de análisis. ¿Existe el derecho a no ser padre? ¿Existe el derecho a la... existen los derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué nos dicen los derechos sexuales y reproductivos? Que tenemos que el Estado, la sociedad debe respetar nuestra libertad sexual, las decisiones que tenemos respecto a tener hijos, cuántos hijos tener, si los queremos tener o no. Pero en ningún momento, en ninguna legislación boliviana se habla del derecho a no ser padre. Y yo les toco este tema, este concepto, con la misma duda que les puedo generar a ustedes. ¿Existe este derecho? ¿Se debería tratar? ¿Se debería reconocer como derecho? Este derecho a no ser padre abriría la puerta al derecho al aborto. Ojo, que el aborto no está permitido en Bolivia, ¿no? Está penado el aborto. Entonces, es una gran cuestionante, es un tema digno de una tesis, por ejemplo, ¿no? Es digno de estudio, de análisis. Acuerdo común, no hijos, no bienes gananciales y no asistencia. Es correcto, es así los requisitos para acceder a un divorcio en las notarías es ese. Ahorita no encuentro, estoy acá buscándolo, los requisitos para acceder a ese divorcio. Pero efectivamente, ¿no? O sea, no deben existir hijos para acceder a ese divorcio.
Los leo si tienen más preguntas, por favor. Jair levantó la mano, no sé si se le permite hablar. Si es que no se le permite, yo no Doctora, estoy. Dígame. no se preocupe, yo le voy a ayudar. Voy a habilitar el micrófono para Jair, por favor. Perfecto, gracias. Adelante, por favor. Al participante Jair le he mandado una solicitud. Por favor, necesito que la acepte para que pueda habilitar el micrófono. Doctora, al parecer tal vez tiene algún problema con activar el audio. No estamos obteniendo respuesta. Ya, eh, Continúe, doctora, por favor. ya, Vamos a dejar perfecto, sin una pregunta para el finalizar, si no, doctora. perfecto. Bien, me gustaría escuchar o leer preguntas que tuvieran al respecto, dudas que surgieran. Sé que no hay mucho en este tema porque ya les he dicho, no tenemos una normativa en Bolivia, no hay nada que lo regule, ninguna ley o sentencia habla de este tema. Sí se está dando, pero también los casos que se van a dar en Bolivia, que se están dando de reproducción humana asistida, tampoco son casos sonados, ¿no? Lo hacen en la intimidad de su hogar, de su familia y demás. Entonces, no hay mucho de este tema que se pueda hacer. Sí, me parece un tema muy interesante para presentar un proyecto de ley y demás. Son temas muy interesantes estos, ¿no? Em, el derecho está, em, el derecho debe aportar su colaboración a la hora de tomar decisiones, me parece, en el tema de la bioética, ¿no? Em, debe regular los avances de la ciencia y así como la ciencia evoluciona y se adapta, el derecho también tendría que. ¿Alguna pregunta más para pasar al siguiente punto? Tenemos hoy en el temario el punto número 1, que es la fecundación in vitro y sus efectos legales. Y vamos a hablar en el punto número 2, según el temario que me han pasado, sobre la retención salarial para el cumplimiento de la asistencia familiar. Si no hay más preguntas. A ver, dice, el derecho a no ser padre tiene que ver con la autonomía de voluntad de la persona, pero si existe un óvulo fecundado, científicamente ya es una vida creada. No. Eh, un óvulo fecundado, miren que por aquí no puedo pasar, no me deja pasar la diapositiva. A ver, aquí, perdón. Mm, Doctor, hemos podido visualizar que las diapositivas se han cambiado rápidamente. Entonces sí exacto. estamos viendo. Sí que sí se está cambiando las diapositivas. Sí, estoy en eso.
Este caso de Artavia Murillo, eh, como ya les había explicado, hay una diferencia entre óvulo fecundado y embrión. Hay una diferencia no solo jurídica, también biológica, ¿no? No es lo mismo un óvulo fecundado que un embrión. Además de que la, la, la Corte, en este caso de Artavia Murillo, nos dice que los derechos de un embrión deben reconocerse progresivamente. No son sujetos de derechos ni de protección por parte del Estado un embrión que está en una clínica. El reconocimiento de sus derechos se da desde la concepción del embrión, es decir, desde que el embrión está en el vientre de una mujer, en el útero de una mujer. No así desde que se da la fecundación en una clínica y el embrión está congelado y demás. Esa es la diferencia. Por eso debemos diferenciar el tema del óvulo fecundado y el embrión, ¿no? A ver, dice, es una vida creada independiente de los progenitores, por tanto, es un derecho a la vida fuera de la disposición de sus progenitores. Bueno, me parece que eso ya lo he aclarado. Mm, dice, decidieron crear una vida al unir ambos gametos masculino y femenino, salvo causa justificada y grave. Los padres no pueden usar. Bueno, acá entra en lo que nos plantea Bartolomé Ángel Saravia. eh, entra esta gran duda, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos embriones que están congelados en una clínica? Con mi pareja hemos decidido congelar embriones para usarlos en unos años. Pasan los años. Mi pareja y yo nos hemos divorciado. No existe ningún vínculo con mi ex esposo. ¿Qué sucede con esos embriones? Si bien el Código Civil establece que la vida comienza con la concepción, estamos hablando de embriones que todavía no han sido concebidos, ¿verdad? Son embriones que están en una clínica. Entonces, se puede tratar esos embriones como simples células. Se debería tratar así, se debería obligar a los padres a concebir esos embriones que están en una clínica. Se debería permitir que la madre o el padre utilice esos embriones pese a la negación de la otra persona. Se podría obligar a la otra persona a, a responder por la filiación de esos hijos. Esa es la cuestionante. Ese es el vacío legal que tenemos en Bolivia. No solo en Bolivia, ¿no? En varios países de Sudamérica, sobre todo, ¿no? ¿Qué se debería hacer? Quisiera escucharlos al respecto, o al menos leerlos. ¿Qué consideran ustedes que se debe hacer en esos casos? Bartolomé Ángel Saravia. No sé si puede hablar. Vamos a habilitar su micrófono, por favor. Buenas noches, estimada doctora. Estos temas el que usted ha tocado son bastante interesantes, más que todo en nuestro país, por el hecho de que de manera
tal vez irresponsable, el legislador no ha tomado suficiente consideración para ya de una vez legislar estos temas que, como usted mencionaba, se pueden dar en toda vez que la reproducción asistida, pues, está, por supuesto que está permitida en la legislación boliviana, y en el caso de vacíos, pues bueno, podría dar lugar a muchos problemas. Mi punto de vista, estimado doctor, es la siguiente. Bueno, es un tema más o menos científico que se ha establecido que una vez que se unen los dos gametos masculino y femenino, ya por supuesto que se produce una nueva información genética, un nuevo ADN de una nueva persona que ya se ha creado. Eso es lo que dice el tema científico. Es por eso que tanto el Pacto de San José de Costa Rica, la misma Constitución del Código Civil señalan en la misma línea que el inicio de la vida se establece desde el momento de la concepción. Ahora, que que la Corte Interamericana diga, por ejemplo, de que hay una diferencia en que si el embrión está congelado o el embrión está dentro del cuerpo de la mujer, eso no quita el hecho de que ya se trate de una nueva persona que tiene un ADN diferente al de sus padres. Yo no logro entender la lógica de la Corte al hacer esta diferenciación, porque como quiera que se lo vea, es un ADN distinto, diferente al de sus padres. Otra cosa es que lo que se está discutiendo aquí es el tema de que los padres tengan o no la obligación de que el embrión, por supuesto, cumpla todo el proceso de gestación para poder nacer. Yo creo, en mi opinión, doctora, que este derecho ya conlleva una responsabilidad, porque quienes decidieron hacer esta unión son los padres, creando un nuevo ser, ya sea que esté dentro o fuera de la mujer, como lo mencioné anteriormente, tiene un nuevo ADN diferente al de sus padres. Por lo tanto, ya es un poco dudoso establecer que se diga que los padres, sin ninguna justificación, se atrevan a decir que ya no quieren tener al bebé que ellos en primera fase voluntariamente han decidido crear, ya sea, por supuesto, con un procedimiento científico como la fecundación in vitro. Es un poco eh, hasta inmoral para mí que realmente se permita a los padres tomar una decisión así como así, salvo, como mencionaba, que existe una causa justificada para que decidan no hacerlo. Eso debería estar registrado, las causas justificadas, porque de otra manera se estaría diciendo que el, el, el nuevo ser que se ha creado va a decidir si vive o muere en relación a la decisión simplemente de sus padres. Yo creo que ya se formaría un derecho que estaría fuera de la disposición de sus padres, salvo causa justificada como tema de salud de la madre que no pueda tener hijos. Entonces, tal vez ahí estaría justificado, doctora. Evidentemente, la legislación boliviana es muy pobre en nuestro país y ni qué decir en el aspecto jurisprudencial. Y bueno, doctora, ese es mi criterio, la verdad. Yo no entiendo el criterio de la Corte Interamericana de establecerle que es sujeto de derecho si está dentro del embrión, dentro de la mujer. No es sujeto de derecho si está fuera del cuerpo de la mujer, por el simple hecho de estar fuera, cuando no toma en cuenta que ya tiene un ADN distinto. Eso sería, doctora. Muchas gracias. Gracias por la participación. Efectivamente, nuestra legislación es muy pobre, ¿no? En este tema. Eh, Se ha quedado muy, muy atrás. Eh, qué nos dice nuestra legislación? Por ejemplo, el Código de las Familias en su artículo 19 es en la única parte en la que nuestra legislación menciona expresamente la reproducción asistida. Ahora bien, la aplicación de la normativa, si en algún momento se nos presentara un tema al respecto, sería a libre análisis del profesional que esté ejerciendo, ¿no? Usted dice, me indica que en un momento ellos han tomado la decisión de ser padres, han congelado los óvulos y que como tal deben hacerse responsables y demás. El Código de las Familias indica que sí, efectivamente, no aplica la acción de negación de maternidad o paternidad en caso haya consentimiento escrito previo. Es decir, que si yo me he casado y he congelado
los óvulos fecundados con mi esposo, y debo asegurarme, tanto mi esposo como yo, de hacer firmar un documento con la autorización, con el consentimiento pleno de que ha sido consensuada esta decisión. De no ser así, de no existir este consentimiento expreso, escrito, plasmado en una hoja, eh, que me imagino, no lo dice así la norma, pero me imagino va a necesitar un reconocimiento de firmas, nada se puede hacer al respecto. La persona puede eh, plantear su acción de negación de maternidad o paternidad. Es, no sé si decirlo es ilógico, eh, hay que tomar medidas al respecto. Si hay personas en este momento que están haciendo uso de estas técnicas de reproducción humana asistida, es increíble que tengamos que tener un documento que avale esta situación, ¿no? Sin embargo, es nuestra normativa, no hay nada más que hacer. Ahora, respecto a la primera parte de su opinión sobre lo que ha establecido la convención, eh, nos indica que el embrión eh, no puede ni debe ser tratado jurídicamente de manera igual a una persona, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque en este caso de Artavia Murillo, eh, la Corte, la Sala Constitucional en Costa Rica estableció la prohibición de las fecundaciones in vitro. ¿Por qué? Porque ellos decían que afecta los derechos a la vida privada y familiar, afectaba los derechos reproductivos y la integridad de las personas, ¿no? Indicaba también que el derecho a la vida privada estaba estrechamente relacionado con el derecho a la familia y prohibió las fecundaciones in vitro. La Corte ha concluido que el hecho de que las víctimas tuvieron que interrumpir tratamientos médicos y demás para tener acceso a una fecundación in vitro, constituyó también una interferencia a su vida privada y familiar, ¿no? Ese ha sido uno de los argumentos que ha utilizado la Sala Constitucional para prohibir también, perdón, para dar curso a los afectados, ¿no? En este caso, Artavia Murillo y otras personas. También indicaba de que los embriones deberían pasar por varias facetas para gozar de una protección gradual. ¿Esto qué significa? Análisis nuestro, que un embrión no goza de los mismos derechos de una persona estando el embrión congelado, por ejemplo. Pero ya se les reconoce la protección que debe darle el Estado una vez sea concebido en el cuerpo de una mujer, ¿ya? Sí es objetable, puede dar lugar a disyuntivas y demás, pero es un caso que, que, que ha dado mucho de qué hablar, ¿no? ¿Alguien más desea consultar u opinar algo sobre el tema? Acá nos dice la concepción, con la concepción empieza la vida. ¿Qué es la concepción? La concepción debe darse
sí o sí en el cuerpo de una mujer los embriones, resultado de óvulos fecundados de manera asistida, artificial, entre comillas, podemos llamarlo así, ¿se consideran ya embriones concebidos? ¿Ustedes creen que ya deberían considerarse como embriones concebidos? Toda esa situación es que debe regular la normativa, ¿no? Debe decirnos nuestro punto de partida, eh, cómo sobrellevar, cuál es el procedimiento, qué está permitido, qué está prohibido y demás, ¿no? Al respecto no se habla de nada. Es más, si buscamos en Google qué es la concepción, nos dice que es el momento en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide. Y dice, es el comienzo del embarazo. Pero un óvulo fecundado en una clínica es el comienzo de un embarazo. Ahí entra la duda, ¿no? Al respecto. ¿Alguien más que desee opinar o preguntar algo para pasar al siguiente punto? Bien. Tengo algún problema, se me congelan las diapositivas, sin embargo, mientras soluciono este problema, voy a comenzar con el siguiente punto. Un poquito diferente a lo que estábamos hablando, vamos a entrar al tema de la asistencia familiar, puntualmente al artículo 126 de la Ley 603 de nuestro Código de las Familias. Sobre la asistencia familiar. A ver, ¿qué es la asistencia familiar y qué comprende? Me imagino que en este seminario la mayoría ya son abogados o egresados o estudiantes, ¿no? Lo primero que creo que vemos al comenzar con la materia de derecho familiar es la asistencia, ¿no? La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias, así lo establece el artículo 109, y comprende recursos que garantizan lo indispensable para los siguientes conceptos que les voy a dar: la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, la recreación y la vestimenta, ¿ya? La asistencia familiar surge de la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y del incumplimiento de quien debe subsanar esta necesidad. Dicho de otra manera, la asistencia familiar es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente, ¿ya? Es un derecho constitucionalizado, ¿verdad? La asistencia familiar. Si bien no se encuentra de manera expresa en nuestra Constitución, sí se hace referencia a sus alcances en nuestro máximo cuerpo legal, en los artículos, por ejemplo, 16, 17, 18 y 19, donde se evidencia el reconocimiento a todos sus componentes, como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social y demás. La asistencia familiar se constituye en uno de los derechos de mayor relevancia. Y cuando es en favor de menores de edad y personas en situación con discapacidad, se lo considera irrenunciable e intransferible.
El derecho de asistencia familiar es irrenunciable, intransferible e inembargable, salvo disposición legal en contrario. Y la persona obligada no puede oponer compensación por lo que adeude a la beneficiaria o beneficiario. Excepcionalmente, la asistencia familiar puede cederse o subrogarse con autorización judicial y en la medida que sea necesaria en favor de establecimientos públicos o privados que suministren asistencia a la persona beneficiaria. Un ejemplo, para explicar este punto, un hogar de ancianos. Es un abuelito que tiene 5 hijos y de los 5 hijos, uno le da asistencia familiar al abuelito. El abuelito está en un hogar de ancianos y ya no está en uso pleno de sus capacidades. Los otros hijos, los otros 4 hijos no tendrían por qué administrar esta asistencia familiar, porque el abuelito está en un hogar de ancianos, ¿no? Entonces, ¿quién se haría cargo de administrar esta asistencia familiar? Sería el representante legal de este hogar de ancianos, ¿no? Estoy explicando un poquito el último punto que les había comentado. La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad y podrá extenderse, como bien saben, hasta los 25 años, ¿no? A fin de procurar la formación técnica o profesional del beneficiario. Esto condicionado a la dedicación a su formación, ¿no? Y a los resultados de su formación, resultados efectivos. En el caso de las personas con discapacidad, la asistencia familiar se debe otorgar hasta que su situación de discapacidad lo determine. Recordemos que la discapacidad no solo es mental, lo pongamos así, también puede ser discapacidades físicas y demás, ¿no? Y hasta que su discapacidad lo determine, se le debe otorgar la asistencia familiar. En el caso de los adultos mayores, hasta el término de sus vidas, dice la normativa. ¿Quiénes son las personas obligadas a prestar asistencia familiar? Según el artículo 112, nos indica que están obligadas a prestar la asistencia familiar a quienes corresponda en el orden siguiente. Nos dice la o el cónyuge, la madre, el padre o ambos, las y los hermanos, la o el abuelo o ambos. Sí, disculpe, no se visualiza las diapositivas porque se me ha congelado la pantalla. No me deja salir de acá, no me deja ni avanzar ni retroceder, disculpen. De todas maneras, voy a pasarle las diapositivas al anfitrión para que se las pueda hacer llegar por el grupo de WhatsApp por si alguna persona está interesada en leerlas. Discúlpeme, no se puede salir de esta. Bien, continuemos. Nos hemos quedado en que son personas obligadas a prestar asistencia, los abuelos, las y los hijos, las y los nietos. Excepcionalmente, la autoridad judicial, en el mismo artículo, nos indica que puede disponer que la nuera o el yerno, la suegra o el suegro estén obligados a prestar asistencia a quienes correspondan cuando se presenten necesidades de alimentación y salud. ¿No? Esto, sin embargo, se pone a consideración de las personas. Y si las personas, por ejemplo, el yerno, la yerna, la suegra o el suegro, aceptan, la autoridad judicial informa a la persona que acepte la obligación los efectos de su incumplimiento, ¿no? Y le permitirá definir el tiempo y la forma de otorgación de la asistencia. Ahora bien,
¿Cómo se fija el monto de la asistencia familiar? El juez determina el monto de la asistencia familiar en proporción a las necesidades de la persona beneficiaria y a los recursos económicos y posibilidades de quién o quienes deban prestarla. Y este monto, lógicamente, va a ser ajustable según la variación de estas condiciones. El monto podrá ser fijo, porcentual o su equivalente en modo alternativo excepcionalmente. La capacidad de otorgar la asistencia familiar eh, será apreciada en forma integral, ¿ya? Para ello, se debe analizar los ingresos periódicos, salariales u otros del obligado. La información podrá ser extraída de boletas de pago, declaraciones impositivas y otro tipo de acreditaciones. En los casos en que exista un ingreso mensual igual o menor al salario mínimo, sea fijo o no esté, o en los casos en que el ingreso anual sea equivalente por mes al salario mínimo, el monto calificado no podrá ser menor al 20%, eso dice la normativa como es de conocimiento general, ¿no? Al 20% del salario mínimo nacional. Y este se incrementará si existiere más de un beneficiario o beneficiaria de acuerdo a sus necesidades. Se presume que el padre o la madre tienen condiciones de salud física y mental para generar recursos económicos, para cubrir la asistencia familiar a las beneficiarias o beneficiarios. Mientras no demuestren lo contrario, la autoridad judicial no podrá fijar como asistencia familiar un porcentaje menor a lo establecido, ¿ya? ¿Cómo se debe pagar la asistencia familiar? El pago de la asistencia familiar es exigible por mensualidades vencidas. Sigo sin poder salir de estas diapositivas, lo siento mucho. Dice, el pago de la asistencia familiar es exigible por mensualidades vencidas y corre desde la citación con la demanda. Acá entra una cuestionante. ¿Se aplica lo mismo para los casos de la asistencia familiar de homologación cuando hay un acuerdo previo? Yo les planteo la pregunta para que la vayan analizando y al finalizar vamos a conversar sobre ese tema. La asistencia familiar puede ser entregada al beneficiario de forma directa o depositada a una cuenta del sistema financiero, ¿no? En función esto del acuerdo de las partes. En caso de incumplimiento de la asistencia familiar, se podrá realizar a petición de parte o con orden de la autoridad judicial en la cuenta de la entidad financiera a nombre de la o el beneficiario. Hay algunos bancos que ofrecen, ¿no?, las cuentas personales de menores de edad y estas deben ser sujetas a las reglas de representación legal, ¿no?, de los menores de edad. Con el fin de garantizar el cumplimiento de la asistencia familiar, se reconoce el uso de las tecnologías de información y comunicación que proporcionen las entidades financieras para la realización del depósito a cargo del obligado, ¿no? Y retiro del mismo también. Ahora bien, ¿el monto de la asistencia familiar tiene preferencia sobre otras deudas? La respuesta es sí. Las cuotas de la asistencia familiar gozan de total privilegio en su totalidad. Y cuando afecten sueldos o salarios, pensiones, indemnizaciones u otro tipos de pagos a empleados o trabajadores públicos o privados, se harán efectivas por el sistema de retención.
sin tomar en cuenta las restricciones sobre embargo que establezcan otras leyes, ¿no? La retención ordenada deberá cumplirse mediante la persona encargada de hacer los pagos de la entidad pública o privada, ¿no? En este caso, recursos humanos son los encargados de realizar los pagos. Y de no cumplirla, ¿qué dice la normativa? La retención del salario es el artículo 126. Dice que de no cumplir con lo establecido, la persona encargada del pago de los salarios será solidariamente responsable con el obligado al pago de la asistencia familiar. En caso de existir la disposición de la entrega de la asistencia familiar a través de una cuenta bancaria, deberá ser pagada dentro de los 3 días hábiles siguientes del pago respectivo por la persona encargada en la empresa o institución pública. Así lo establece el Código 126 de las familias. También nuestro código ha incorporado 3 formas de coerción para obligar a padres o madres a cumplir con la asistencia familiar. La primera es la retención del sueldo del obligado, que la segunda es el arraigo y la tercera es el apremio corporal. Los 2 últimos puntos los vamos a tocar mañana, que son temas muy interesantes también, ¿no? Sí, el tema de los embargos también, los embargos de bienes. Bien. Al ser la asistencia familiar un tema de interés social establecido por la norma fundamental, el Estado trata de resguardar y garantizar el cumplimiento del pago en favor del menor. Por lo que si el obligado no realizara el pago, el ordenamiento jurídico boliviano autoriza desde la privación de libertad y el arraigo hasta el embargo de bienes del obligado, ¿no? El ordenamiento jurídico boliviano establece también que una vez presentada la liquidación del pago, perdón, deme un minutito, por favor, se me está complicando el tema de la computadora. Un segundo, por favor. Bien, retomemos. Habíamos quedado en el artículo 126, ¿no? Privilegio y retención del sueldo o salario. Como ya les había explicado, indica que, bueno, se los voy a leer mejor. Artículo 126, privilegio y retención del sueldo o salario. Nos dice, las cuotas de asistencia familiar gozarán de privilegio en su totalidad y cuando afecten sueldos o salarios, pensiones, indemnizaciones u otro tipo de pagos a empleados o trabajadores públicos o privados, se harán efectivas por el sistema de retención, sin tomar en cuenta las restricciones sobre embargo que establezcan otras leyes.
En su parágrafo segundo nos indica que la retención ordenada deberá cumplirse inmediatamente por la persona encargada de hacer los pagos de la entidad pública o privada, de la que la o el obligado depende laboralmente, ¿no? Y de no cumplirla será solidariamente responsable con el obligado al pago de la asistencia familiar. Respecto a la retención del salario, esta medida será aplicada a trabajadores dependientes que trabajan en entidades públicas o privadas y que cuenten con un salario, donde el juez, a petición de parte, podrá solicitar al respectivo empleador certificación de los ingresos del demandado, ¿no? Y la inmediata retención del salario por parte del empleador. El juez determina un porcentaje del salario de acuerdo a las necesidades del beneficiario y esta retención será mensualmente y de cumplimiento obligatorio. Acá les aclaro un punto. Doctora, Dígame. mil disculpas por la interrupción, pero lo que justamente acaba de leer no hemos podido visualizarlo en las diapositivas. Está todavía en una diapositiva que es caso Artavia Murillo y otro contra Costa Rica. Sí, Estamos en exacto. esa diapositiva. Se me ha congelado la pantalla totalmente en el tema de no puedo salir. A ver, acá quizá. Está bien, doctora. Quería hacerle notar eso. Ahí está. Denme un segundito, por favor. Vamos a entrar. Ya se ha podido. Ahora sí, ¿no? Doctora, seguimos en la misma diapositiva de caso Artavia Murillo. A ver, me sale a mí en mi pantalla que ya hemos cambiado de diapositiva. A ver, quizás por el retraso de la velocidad del internet. Doctora, tal vez si es que deja de compartir la pantalla y luego nuevamente vuelve a compartir, tal vez ya podamos tener la diapositiva que está avanzando. ¿Ahí logran ver el cambio? Doctora, estamos en la diapositiva formas coercitivas para su cumplimiento. Ya hemos cambiado, me parece. A ver. Estaba en el punto de la retención cuando el juez determina qué porcentaje del salario de acuerdo a las necesidades del beneficiario podrán ser retenidos del salario, ¿ya? En este punto quiero aclararles que se presentan dos figuras acá para la retención del salario. Una es cuando el salario, la asistencia familiar será retenida para el pago pronto y oportuno de la asistencia familiar. Es decir, me van a descontar de mi sueldo directamente para darle la asistencia familiar a mi hijo cada mes. No he presentado ningún retraso, ningún incumplimiento y demás. No es lo mismo cuando se retiene o se embarga el sueldo para el cumplimiento de la asistencia familiar devengada, por si acaso.
cuando hay un embargo de sueldo por asistencia familiar devengada, el juez determina que debe ser retenido el sueldo hasta un 40% para subsanar este tema de los retrasos en la asistencia familiar. No es lo mismo, eso les quería aclarar. Bien, en caso de incumplimiento, bueno, ya hemos leído esa parte, dice, todas las personas que estén obligadas a cancelar la mensualidad de asistencia familiar pueden ser sometidas a la retención de pago a petición de la parte interesada, ¿ya? Puede recurrirse a esta medida o mecanismo de retención de salario para que esta vaya directamente al pago de dicha asistencia, ¿ya? Eh, Así dar mayor cumplimiento a su obligación, lógicamente primando las necesidades del beneficiario, ¿no? Y haciendo referencia a nuestra normativa en materia familiar en el artículo 126 del Código de las Familias, en la que indica que la asistencia familiar goza de privilegio y está por encima de todas las deudas. ¿Tienen alguna duda respecto a este punto? Me parece que este punto es más un tema más dinámico en el que deberíamos compartir opiniones, preguntas y respuestas. Bien, lo que les preguntaba al principio, colegas, a criterio suyo, análisis suyo, en los casos de homologación, ¿desde cuándo consideran ustedes que corre la asistencia familiar? Me gustaría que me respondan la cuestionante, por favor. ¿Desde cuándo consideran ustedes? Se dice que ante el proceso de asistencia familiar, las mensualidades corren desde la citación con la demanda, ¿no ve? Pero en los casos de homologación, ¿desde cuándo corre la asistencia familiar? Ya. Varios me dicen desde la firma del acuerdo. Hay una persona que me dice desde el momento que se suscribió el acuerdo, en caso que no lo haya solicitado, desde que lo pide ante el juez. Desde la homologación del acuerdo, dice Maday Esther. Es decir, que desde el momento en el que yo presento la demanda por homologación, ¿no? Y presento mi acuerdo transaccional. Ya. En teoría, corre a partir de la suscripción del acuerdo transaccional, tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado exige a las autoridades proteger el interés superior de los hijos menores de edad. Mismos hijos que vendrían a estar, ¿no?, en un estado de vulnerabilidad respecto al cumplimiento real y efectivo de las obligaciones familiares libremente contraídas por sus progenitores. Este último aspecto, ¿no?, que caracteriza un acuerdo transaccional de asistencia familiar. Además, no debemos olvidar que el trámite de homologación
es distinto al de la demanda de asistencia familiar. Por lo que creer que el pago de la asistencia familiar cuando existe un acuerdo transaccional corre a partir de la citación con la demanda. Así lo dispone, ¿no?, el artículo 117. Creer que es, el tratamiento de estas dos figuras debe ser el mismo es un error. Es un error, colegas. El Tribunal Constitucional Plurinacional llega a la conclusión que el pago de la asistencia familiar cuando existe un acuerdo transaccional homologado corre a partir de su suscripción, en razón de dos fundamentos. El primero, como ya les había mencionado, está relacionado con el interés superior del niño, ¿no?, que amerita la búsqueda de una ventaja efectiva para el beneficiario, materializado con el pago global comprometido. El segundo está relacionado con la autonomía de la voluntad del obligado, que al suscribir ese acuerdo transaccional de manera libre y espontánea, él mismo se obliga al pago de un monto de dinero destinado a la asistencia familiar que debe respetarse. ¿Verdad? Sería ilógico. Si un abogado, perdón, si una persona firma un acuerdo transaccional donde dice yo le voy a dar tal monto a mi hijo desde tal fecha, hay un acuerdo de partes, existe la voluntad. Es ilógico ir a un juzgado, pedir la homologación y que esa asistencia familiar corra desde la citación con la demanda. Es totalmente ilógico. Cuando hay la voluntad de la otra persona de dar esta asistencia familiar desde la fecha plasmada en el documento. Sin embargo, esto en la práctica jurídica no se da, ¿verdad? Lamentablemente, en los juzgados vemos tal situación, ¿no? De que la asistencia familiar corre desde presentada la demanda, desde citada la demanda, sea un proceso por asistencia familiar o sea por homologación. Esta interpretación se da desde nuestras autoridades, desde el juez, el secretario, el abogado defensor y demás, ¿no? Pero siempre es bueno recalcar, aclarar que esta costumbre es un error, porque es una costumbre, ¿no? Lamentablemente es una costumbre, porque si uno agarra y analiza su código de las familias y analiza, sabe que la asistencia familiar la puedes exigir, el cumplimiento lo puedes exigir desde firmado tu documento transaccional. Doctora, ¿puede facilitarnos dicha? Miren, yo les voy a recomendar un libro muy, muy interesante y de muy fácil lectura. Es el libro del doctor Carlos Alberto Laguna, en colaboración con el doctor Rodolfo Castro Claros. Se llama Soluciones prácticas y jurisprudenciales en el proceso de la asistencia familiar. Es un libro que está sustanciado, está basado en distintas sentencias constitucionales. Van a encontrar mucha información interesante ahí. Lo que les acabo de decir sobre el tema de la homologación y demás, hay una sentencia constitucional plurinacional que es la 0572/2015/S3 del 10 de junio del 2015, ¿ya? Hay otra sentencia constitucional, la 1922/2014 del 25 de septiembre, ¿ya? Son sentencias constitucionales
donde se puede evidenciar que la asistencia familiar en los casos de homologación corre desde firmado el documento. Con todo gusto les puedo hacer llegar, tengo estas sentencias constitucionales, se las voy a hacer llegar a la persona encargada para que se las pase al grupo de WhatsApp y también ustedes puedan tener eh, en su biblioteca, ¿ya? Nombre del texto y autores, les decía, es Carlos Alberto Laguna, en colaboración con el doctor Rodolfo Castro Claro, se llama Soluciones Prácticas y Jurisprudenciales en el Proceso de Asistencia Familiar. Es un libro muy interesante, muy fácil de leer. Es un libro que yo pienso que toda mamá, todo papá que es administrador del beneficio de la asistencia familiar para sus hijos debería leer por cultura general, ¿no? Por conocimiento general. ¿Alguna pregunta más respecto a la retención del salario? Vamos a continuar con este tema por si acaso el día de mañana, porque es un tema extenso, ¿no? Debemos tocar el tema del arraigo, el tema del apremio corporal, es un tema muy interesante también, el tema del apremio corporal, cuándo se da, cómo se suspende, si se suspende, mm, cómo se debe solicitar la libertad y demás, ¿no? ¿Alguna pregunta más respecto a la retención salarial para el cumplimiento oportuno de la asistencia familiar? Que no es lo mismo para el cumplimiento de la asistencia familiar devengada, por si acaso. Existe la retención familiar para el cumplimiento oportuno, la retención, ¿ya? Y existe otra figura que es el embargo del sueldo para el cumplimiento de la asistencia devengada. Son figuras diferentes con tratamientos diferentes. ¿Alguna pregunta, colegas? Les voy a hacer llegar estas sentencias constitucionales que nos sirven, ¿no? Para el ejercicio de la profesión cuando tengamos un caso de homologación. Hay muchas mujeres más que todo, ¿no? Que nunca, no tienen conocimiento de que esos acuerdos transaccionales se deben homologar. Y así pierden años de asistencia familiar, ¿no? Pierden años. Cuando se enteran han pasado 3, 4 años y van y solicitan la homologación y luego la liquidación y les salen con que no debe nada, porque recién se ha dado curso a la homologación, ¿no? Si es despedido al mes de su trabajo, ¿qué procede? Bueno, el obligado tendría que solicitar, ¿no? La reducción de la asistencia familiar. La asistencia familiar se reduce o se aumenta de acuerdo a la disminución o incremento que se opera en las necesidades de la persona beneficiaria o en los recursos de la persona obligada. La asistencia familiar definida de manera porcentual se reajusta también automáticamente de acuerdo a las variaciones de sueldos, salarios y rentas de las o las personas obligadas. Entonces, en este caso, si la persona obligada ha sido despedido de su trabajo, corresponde que, primero, eh, la persona encargada de los depósitos en la empresa o institución pública o privada informe y el obligado solicite la reducción, ¿no? De la asistencia familiar, del monto de la asistencia familiar. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno,
aclararles que esta figura de la retención del salario, lamentablemente no es una figura que se pueda aplicar a todos los casos, ¿no? Son muy pocas las personas que forman parte de empresas, de instituciones. Son pocas las veces que se puede demostrar fehacientemente de que tiene un salario. Bolivia vive más, hablando laboralmente, vive más del comercio informal, de los emprendimientos, los negocios y demás, ¿no? Entonces, muchas veces no se puede demostrar cuánto gana la persona, debe acudir a otros medios de pruebas. Mucho menos se puede solicitar la retención del salario, ¿no? Esta figura se aplica únicamente a personas que formen parte de empresas públicas o privadas. Perfecto. Si no hay más preguntas, los veo mañana, estimados colegas. Mañana vamos a tocar el tema del artículo 415 en su parágrafo tercero y cuarto, que nos habla del apremio corporal, el arraigo, el embargo de bienes, embargo de salarios. Es un tema un poquito más extenso, más interesante, mucho más interesante. A ver, dice, en el caso que la asistencia sea dispuesto al monto de 500 bolivianos por cada hijo, en este caso son 4 hijos, un total de 2.000. La empresa Tigo despidió al señor. ¿Procede solicitar la reducción? Sí, procede. Procede. Respondiendo a la cuestionante de Marcia, me avisan, por favor. Respondiendo a la cuestionante de Marcia, sí, procede. En cualquier situación en la que los recursos del obligado disminuyan, puede solicitar, está en todo su derecho de solicitar la reducción de asistencia familiar. Que un juez dé curso a la reducción ya depende a la aplicación de la norma por parte de la autoridad, ¿no? Pero sí puede solicitar la reducción de asistencia familiar. Me indican que es muy baja mi señal, no sé si sigue baja. ¿Me escuchan? Doctora, se la escucha con claridad. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, estimados colegas? Bien. Yo les voy a dejar una cuestionante para el día de mañana. Eh, Quisiera que me respondan. De las personas obligadas a dar la asistencia familiar, nos dice la norma que las personas obligadas a la asistencia familiar son el cónyuge, las y los hermanos, las y los hijos, las y los nietos, las y los abuelos. ¿Qué sucede? Les voy a poner un ejemplo. Yo soy hija mayor de una pareja y mis padres, bueno, yo tengo 30 años, tengo mi familia, estoy casada, tengo hijos y demás. Y mis padres, relativamente jóvenes, tienen hijos pequeños. Tengo hermanos pequeños, tengo 5 hermanitos pequeños, menores de 8 años todos. Mis papás, debido a su edad, fallecen. ¿Qué sucede con los hermanitos? ¿Quiénes deben darle asistencia familiar? En el caso de que la mamá no sea mi mamá,
es la pareja, ha sido pareja de mi papá, de otras relaciones. Esa mamá de 5 niños, ¿a quién debe solicitar, exigir la asistencia familiar para esos menores de edad? ¿Debe ser a los hijos mayores? ¿Debe ser a los hermanos del padre? Es decir, a los tíos de los niños, a los abuelos. Es una cuestionante que se las dejo para mañana. Por favor, analicen nuestro código, nuestro nuevo código, ¿no? En teoría de las familias. Es nuevito, me parece es del 2014. Analicen, por favor, esa problemática planteada. Espero sus opiniones el día de mañana. Y ya les he mencionado los temas que vamos a tocar mañana. Los espero también con sus preguntas para solucionarlas y responderlas en la jornada. Que tengan muy buenas noches. Ha sido un placer eh, compartir con ustedes mi conocimiento, sus dudas. Me gusta mucho que pregunten, me agrada que pregunten. No tengan miedo a preguntar cualquier pregunta que tengan, las vamos a resolver. Entonces, sin miedo a las preguntas, por favor. Les agradezco mucho a todos. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, estimados participantes. Muy buenas noches.